Bueno, y seguimos aquí después de casi 11 horas de transmisión en vivo y en forma ininterrumpida para recibir a un colega de la ciudad de Costa Rica, Juan Carlos Majano, que nos va a hablar de la importancia de la vivienda en la clase media de Costa Rica en la actualidad. Un tema muy interesante, por cierto. ¿Qué tal, Juan Carlos? ¿Cómo está? Bienvenido a Hacer Congreso Internacional de Universo MLS. Bienvenido a Córdoba. Hola, muy buenas tardes a todos por allá. Un fuerte abrazo solidario desde Costa Rica. Perfecto. Juan Carlos, si querés presentarte, por favor, y le damos paso a tu ponencia. Muchas gracias. Bueno, actualmente soy el vicepresidente de la Junta Directiva de la Asociación de la Cámara Costarricense de Corredores de Bienes Raíces de Costa Rica y efectivamente voy a presentarles el tema de los proyectos de vivienda para clase media en Costa Rica, que en realidad es un tema que para los que nos ven desde otros países podrían serles de mucho interés por si desean, digamos, atraer inversionistas a Costa Rica para desarrollar este tipo de proyectos para el mercado local. Voy a dar inicio a este tema, no sin antes eh, indicarles a los que nos están viendo eh, el concepto para aquellos que tal vez no lo conocen o no lo han escuchado, y si lo han escuchado, entiendan mejor. El concepto de los deciles y cómo se calculan. Este es una medida que se utiliza principalmente para definir sectores socioeconómicos según el ingreso per cápita familiar, es decir, según el total del dinero que aporta él o los integrantes del núcleo familiar, dividido por el número total de miembros que integran la familia. Y esta medida permite diferenciar a la población por nivel de ingresos según los integrantes familiares. Es decir, el decil número 1 representa a la población con la condición socioeconómica eh, más vulnerable, y el decil número 10, que es el más alto en la cadena, representa a las personas con mayores ingresos del país. Y esto se calcula identificando todos los ingresos del hogar, como lo mencioné anteriormente, el valor bruto menos los descuentos legales o impuestos que se calculan de cada país, y estos se dividen a su vez por la cantidad de integrantes del grupo familiar. Dicho esto, eh, en Costa Rica se han hecho estudios todos los años para calcular los ingresos de cada núcleo. Y el ingreso, perdón, el último estudio se hizo, como lo hace todos los años, el INEC, que es el Instituto Nacional de Estadística y Censo. Esta investigación del sector vivienda concluyó que no existe una sólida oferta de vivienda para la clase media en Costa Rica. Es decir, las soluciones habitacionales de un precio, y voy a mencionar la moneda en dólares para que las personas puedan calcular mejor con la moneda de cada uno de sus países donde radican. Estas soluciones oscilan, según el estudio, entre $48,000 y los $90,000. Es decir, al tipo de cambio que se hizo el cálculo, entre 33.4 millones de colones y los 62.4 millones de colones, según la tasa de cambio en ese momento. Entonces, este estudio, calculando
los ingresos familiares, dejaron al decil número 5, 6 y 7, que comprende la clase media, eh, decil número 5, clase media baja, decil número 6, clase media media, y el decil número 7, que es la clase media alta. Estos ingresos familiares, comprendemos desde el 5 al 7, entre los $940 a los 1,110, $11 el decil número 5, el decil número 6 entre 1,100 y $1,400 por ingreso familiar, y el decil número 7 de los 1,400 a los 1,757. Este cálculo es para que ustedes entiendan lo que una familia recibe mensualmente para poder ostentar a una casa, apartamento de clase media. Este segmento, andan rondando aproximadamente estos proyectos de soluciones de vivienda entre los 48 y $90,000, como lo mencioné anteriormente. Estos ingresos familiares, que comprenden la clase media, no dejamos de lado tampoco las familias que ascienden al decil número 8, que es la clase alta baja. Esta población tiene también problemas para encontrar proyectos que se ajusten a los ingresos. Estos ingresos de estas familias ascienden, de los $1,700 a los 2,300, $2,400 aproximadamente. Estas familias en este rango pueden acceder a viviendas con precios que comprenden la clase media entre los 90,000 y algunas veces a montos superiores a los $123,000. Estos datos son muy importantes manejar porque los desarrolladores se han concentrado en segmentos de vivienda con precios superiores a los mencionados anteriormente, que ascienden a los $120,000. Vean lo complicado que ha sido en algunos casos, en tiempos pasados, poderles brindar una solución de vivienda a este segmento de mercado que está de alguna forma vulnerable a adquirir soluciones de vivienda. Entonces, podemos clasificar que había una sobre inventario de soluciones de deciles del 9 y el 10 de la cadena, de clase alta media y de clase alta alta. Es por eso que los corredores en Costa Rica nos hemos dado a la tarea de buscar la forma para que los actuales desarrolladores que están actualmente en el mercado de la vivienda media, eh, em, ostenten proyectos para estos montos, alrededor de los $90,000, con el fin de suplir estas necesidades que en el mercado se han visto de alguna forma cautiva de esta, de esta espera de proyectos que, una vez concluido en tiempos actuales, post pandemia, se han visto de alguna manera también em, limitada en el mercado nacional. Esto sería muy importante porque estas necesidades serían suplidas, y también, pues, por su nivel y el poder socioeconómico, estas familias podrían tener la oportunidad de poder adquirir soluciones de vivienda. Les mencionaba al principio a los que nos están viendo que si tienen clientes que quieren invitar a proporcionar sus inversiones en Costa Rica para esta población, hay terrenos disponibles para desarrollar proyectos para este tipo de vivienda. Y vean lo que les voy a mencionar, porque también es una limitante para algunos desarrolladores locales, y es que para un desarrollo, para que más o menos se hagan una idea importante, es que los proyectos medianos son proyectos que van de las 50 hasta las 200 unidades. Estas 50 unidades en adelante, hablemos en modalidad de condominio, pues solamente muchas de ellas
tienen una administración pequeña, ¿verdad? Que comprende un tema de seguridad. Y entre las ventas que cada una de estas soluciones para desarrollar completamente el proyecto, podemos rondar entre los 4 y 15 millones de dólares, para que tengan un cálculo aproximado de lo que se podría remunerar al final del proyecto. Estas son cifras altas que requieren un manejo financiero cuidadoso y debe ser también ejecutado por profesionales con experiencia en proyectos de esta índole. Sin embargo, el desarrollador debe tener una capacidad de crédito em, que va desde los 2 millones hasta los 10 millones de dólares aproximadamente. Entre más alto sea el monto, pues obviamente mayor serán las exigencias del sector financiero que les pedirá para poder reunir los requisitos debido a la experiencia de la capacidad de pago. Es aquí donde quizás tal vez muchos de los desarrolladores locales pues lo piensan dos veces para ejecutar este tipo de proyectos. A esto sumémosle también la compra de la propiedad, del terreno, ¿verdad? Estamos hablando rangos de montos de lo que se debe invertir de principio a fin. Pero ahora si vemos el otro lado de la moneda, que es lo que se ha desarrollado comúnmente de una manera más amplia, tenemos macroproyectos que superan esta 200 unidades que mencionaba anteriormente. Y como ustedes bien lo saben, no tengo que explicárselos porque todos conocemos del tema, pues obviamente se debe desarrollar en etapas. Y estas etapas pues tienen un alto nivel de inversión y un aumento significativo en el riesgo. El riesgo aumenta cuando son proyectos verticales. Esto es importante considerar también. ¿Por qué? Porque no puedes dejar una torre a medio uso. Tienes que terminarla. Si la empiezas, la tienes que concluir para poder iniciar este, eh, eh, la venta, no la preventa. Estas ventas, como les mencionaba anteriormente, ya sí superan los 15 millones de dólares y hasta pueden llegar a superar los 100 millones de dólares. Con estas cifras tan altas eh, que requieren un manejo financiero y una tesorería más compleja, requiere desarrolladores que tengan pues un músculo financiero más amplio, ya que muchos de los que actualmente existen en Costa Rica tienen una larga trayectoria, una amplia escuela de conocimiento y manejan carteras de clientes de más de 500 unidades. Sin embargo, estas etapas del proyecto pues deben ser obviamente autónomas y autosostenibles. Hacer un proyecto unifamiliar de lotes o casas disminuye de algún modo el riesgo del 50% con respecto a un proyecto vertical. Sin embargo, el proyecto unifamiliar se puede manejar en pequeñas etapas, no como este último que acabo de mencionar, y estas sí pueden ser completamente autosostenibles. Por el contrario, como les mencionaba, en el condominio vertical pues hay que levantarlo al 100%. Desde que inicias tienes que terminarlo. Y esto, debido a esta condición, pues desde luego aumenta aún más el riesgo de la inversión. Pero aquí sí se han dado algunos proyectos verticales muy exitosos y debido a la entrada pues, de la pandemia, algunos quedaron sin concluir. Lo que les quiero dar a entender es que enfocado a este tipo de proyectos, se descuidó la atención del mercado cautivo que existe actualmente en Costa Rica para los deciles 5, 6 y 7 de la población. Todo proyecto, como todos lo sabemos, debe tener una factibilidad positiva en todas las áreas que comprende la cadena, como es la administrativa legal, comercial o de mercado, de costos, técnica, financiera, por mencionarles algunas.
Si un área de estas falla, fallaría totalmente todo el proyecto. Es por eso que es importante trabajar varios escenarios considerando las variables que implica el riesgo del proyecto. Sí es importante, como les mencionaba anteriormente, invitarlos una vez más a ver esta necesidad y que les estoy mencionando para buscar opciones de inversión con sus clientes en un país que tiene un nivel socioeconómico estable. mm, Dicho sea de paso, hoy, por cierto, es un día feriado donde celebramos la abolición del ejército. No tenemos ejército en Costa Rica y eso pues también atrae interés, entre otras eh, características positivas que tiene nuestra nación. Bueno, del estudio que les estoy mencionando, que se hizo de mercado para llevar y reunir estos números que les mencioné anteriormente, tiene igual importancia que el diseño arquitectónico y estructural de los sistemas electromecánicos del proyecto. Aquí en Costa Rica, pues los últimos han sido tendencia eh, de arquitectura moderna, o mejor dicho, eh, es una tendencia que se ha buscado de atraer proyectos verticales contemporáneos. Y creo que es una tendencia que se ha dado casi que en todas las regiones. Este estudio de mercado es una herramienta que ha ayudado mucho a determinar el nicho del mercado por el cual está dirigido los proyectos que se van a llevar a cabo. Así también es importante que se deba mencionar que también el estudio de mercado analiza el perfil del cliente meta y la zonificación demográfica, así como también el nivel educativo, los gustos, las preferencias de esas familias a las cuales va a ir dirigido el proyecto. Em, de un tiempo para acá, casi que la mayoría de estos proyectos en el GAM se enfocaban mucho en la zona oeste del país, pero de un tiempo para acá la zona este del GAM ha sido una zona que ha sido muy atractiva para los inversionistas que quieren colocar sus proyectos habitacionales. Em, de los gustos de los desarrolladores por llevar a cabo proyectos donde involucren familias con deciles diferentes, han caído en el error de mezclar los proyectos queriendo incluir, como les mencionaba, el mercado cautivo que existe para meter estos deciles en proyectos de vivienda de deciles de clase alta. Es un grave error porque reúne familias que tienen ingresos menores con familias que tienen ingresos mayores. ¿Cuál es el problema que se ha visto? Que cuando las soluciones de vivienda son atractivas para esta población, se encuentran con la sorpresa que les tocan pagar cuotas de mantenimiento condominal que supera eh, sus expectativas. Y a eso le tenemos que cargar también la carga financiera que muchos deben asumir por el financiamiento de la hipoteca de la compra de la vivienda. Entonces, esos dos factores, cuando los mezclas en un proyecto de un decil más alto, pues estas familias obviamente terminan perdiendo el inmueble o entregándoselo al banco, porque no pueden asumir ni el pago de la hipoteca ni el pago del mantenimiento. Entonces es un grave error mezclar deciles diferentes. Por eso es que un buen estudio de mercado permite al departamento comercial del desarrollador la elaboración de un plan de mercado completo para el proyecto que se va a llevar a comercializar y este debe incluir estrategias de producto, estrategias de precio, pero sobre todo una estrategia
de plazo y de entrega del bien inmueble. O sea, hay que hacer una estrategia de promoción bárbara. Eh, Estos rangos de precios para las viviendas de clase media, como les mencionaba anteriormente, eh, rondan entre los 48 y 57,000 dólares la clase media baja, entre 48,300 más o menos y 57,200 según el estudio. Ustedes me dirán, no sé si en sus países lo ven accesible, pero para que se hagan una idea, una familia para adquirir estos inmuebles, pues tienen que tener salarios familiares entre los 900 y 1,100 dólares, como les mencioné. Más o menos para que se hagan una idea, este rango de familias, que es el decil 5, aproximadamente según el estudio, arrojó que habían 53,217 personas buscando soluciones de vivienda. Y si eso lo trasladamos a familias, arrojó un dato muy interesante, más de 18,600 familias necesitadas de solución de vivienda en el decil número 5. En el decil número 6 rondan más o menos entre los 57,000 y 72,000 dólares las soluciones de vivienda para una población necesitada de 53,113 personas o, en su defecto, 15,934 familias buscando soluciones de vivienda en el decil número 6. Y este dato sí que me sorprendió bastante. En el decil número 7, que es la clase media alta, que va las soluciones entre los 72,000 dólares y los 90,000 dólares, más de 50,000 personas, más de 12,700 familias. Vean el mercado que tenemos los corredores ahí, cautivo, para esa población. Ahí está. O sea, eso es una población de personas buscando soluciones de vivienda y no hay. Y si hay, algunas de ellas pues los tienen los bancos como bienes adjudicados. Pero proyectos así, soluciones de vivienda nuevos, no alcanza. Se han enfocado en otros deciles de la población. Bueno, yo hice, hice una serie de recomendaciones a raíz de que pues es importante siempre para uno como asesor inmobiliario recomendar a nuestros clientes desarrolladores y aquellos que también desean incluir estas soluciones como parte de sus proyectos a futuro para el 2023, indicar que hay un mercado potencial para proyectos de clase media. Estos números son muy importantes de analizar para brindárselos a ellos y que ellos pues también los analicen y con su departamento de mercadeo y analicen también de que podría ser una solución interesante para atacar esta población, ya que existe un nicho de mercado con recursos financieros por sus ingresos, tanto personales como familiares, y que no deja de ser un de estudio a profundidad del que el mercado antes, pues ya no es el mismo. Cambiar el paradigma de los proyectos de 120,000 dólares que aplican normalmente para las soluciones de vivienda para los deciles 5, 6 y 7. Tomar en cuenta el ingreso superior de la clase media, que llega hasta 1,200,000. Aquí anda más o menos, para que se hagan una idea los que nos están viendo, para que redondeemos números, aquí anda más o menos 600 colones por cada dólar. Entonces estamos hablando que son 2,000 dólares aproximadamente el ingreso superior de este decil. Preferiblemente se debe apuntar a proyectos de familia con ingresos por debajo del 1,000,000 de colones, o sea, por debajo de los 2,000 dólares, porque son poblaciones vulnerables que no tienen acceso
directo a ese tipo de proyectos. Por otro lado, para facilitarle a los desarrolladores inmobiliarios que deseen hacer proyectos para este tipo de población, ofrecerle lotes con precios por metro cuadrado rondando entre los 30 y $80 aproximadamente. Entre más bajo sea el precio del terreno, compañeros, colegas, ustedes lo saben, más fácil será lograr un precio dentro del rango de la clase media. Entre más bajo sea el valor del terreno, pues para el desarrollador también a la hora de hacer sus números le da aún más para tomar la decisión de ingresar y cambiar tal vez el modelo de negocios para lo que él desea invertir. Desde luego que estos terrenos, pues obviamente tratar de que estos tengan una topografía relativamente plana y desde luego pues que tengan todos los servicios disponibles para que el proyecto no se detenga en ninguna de sus fases. Y es importante también tener que este proyecto esté ubicado en una zona de influencia de mercado meta. Ya las categorías pues están muy demarcadas y no vamos, como les mencionaba anteriormente, pues a mezclar proyectos con deciles diferentes. Eh, la utilización de metodologías constructivas que permitan una rápida ejecución de las obras y desde luego pues al mencionar esto, entre más corto sea el plazo, menor valor tendrá la vivienda para que la casa de vivienda media se deba construir al menos en un proceso de 30 días. Utilizar un modelo de venta Da gris un minuto de habitable. aire, Juan Carlos. Ya voy a terminar. Un minuto de Gracias. aire. Gracias. Muchas gracias. Para concluir, el tipo de modelo de venta gris habitable, como les mencionaba, similar al que se usa para la clase de bien social, que hoy en día lo están usando los desarrolladores de clase alta. Este modelo gris habitable da acceso más a familias, las familias con el tiempo van dando acabados mejores a sus viviendas. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Te hemos escuchado atentamente. Te agradecemos tu presencia en el Congreso y tu ponencia. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a todos ustedes.